El momento en que comenzamos a predicar la palabra del Señor. Hemos cantado, hemos orado al Señor y ahora estamos listos para recibir de Dios su palabra, que es vida. Como dice la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra eficaz significa que hace su trabajo. Así que la Biblia no solamente es palabra de Dios, sino que es palabra de Dios que está viva y que también hace su trabajo. El mensaje de hoy es parte de la serie de Santiago que estamos predicando. Entramos hoy en el capítulo 4 de Santiago. En el capítulo 4 podemos ver que Santiago se parece, escuche bien, a una madre que quiere enseñar a su niño a caminar. La madre se para al frente del niño y comienza a decirle: ven, camina hacia mí, pero de repente la madre no deja que el niño camine hacia ella, sino que ella camina hacia el niño, lo toma de la mano y lo guía. Entiéndase que de manera práctica le enseña al niño cómo caminar. Así Santiago nos toma de la mano y nos dice: miren, hermanos, esta es la forma en que ustedes deben caminar en la vida cristiana. Esta es la vida práctica del cristiano. Eso es lo que él hace en su libro. Comienza en el capítulo 1 diciéndonos que él quiere que nosotros gocemos de salud, que es gozo, que tengamos gozo. Y habla del gozo a partir de las pruebas. Entiéndase, del gozo probado. Los versículos 2 en adelante, él habla de eso, del capítulo 1. En el versículo 5, él dice que para nosotros poder vivir en el gozo de Dios en medio de las pruebas necesitamos sabiduría. Y luego pasa a decir que para obtener la sabiduría de Dios necesitamos la fe. Así que Santiago continúa llevándonos de la mano de forma práctica, y él ahora en el versículo 12 del capítulo 1 hasta el versículo 18 nos muestra cómo nosotros debemos vencer la tentación y cómo la tentación no es producida por Dios, sino por nuestras pasiones, entiéndase, concupiscencia. Después Santiago nos llama a que seamos hacedores de la palabra si es que queremos vivir en el gozo de Dios. Y pasa a amonestarnos contra la parcialidad en la iglesia. Santiago muestra en el capítulo 2 que si usted es cristiano, debe tratar a todos en la iglesia por igual. No debe haber favoritismo. En la iglesia no hay ricos y pobres. En la iglesia no hay mejores y peores. En la iglesia, escuche bien, todos somos hijos de Dios en proceso de ser transformados a través de su Espíritu, y así tenemos que ser tratados. Luego, Santiago pasa en el mismo capítulo 2, versículo 14 en adelante, a mostrarnos cómo nosotros tenemos que aplicarle acción a la fe. Él lo dice de esta forma: la fe sin obra es muerta. En otras palabras, ¿tienen fe? Pues esa fe debe llevarlo a obrar. En el capítulo 3 es contundente, llevándonos de las manos, nos toma y nos dice que la lengua nuestra, la lengua suya y mía, tiene que ser convertida también, que es pequeña, pero que es peligrosa. Y nos enseña cómo la forma de hablar del cristiano es una muestra o hace evidente el carácter de ese cristiano. Pasa después a mostrarnos cómo la sabiduría de la que habló en el versículo 5 del capítulo 1 no es la sabiduría humana, sino la sabiduría que viene de Dios. Y ahora en el capítulo 4 entra en un tema, en un punto que, como ya les dije, tomándonos de las manos de forma práctica, nos va a enseñar cómo nosotros tenemos que entregar nuestra mente a Dios para que podamos evitar las pasiones pecaminosas. Por eso el título, escuche bien: entregando nuestra mente a Dios, evitamos las pasiones pecaminosas. Santiago 4
del 1 al 10 y estaré usando como base para predicar la versión PDT y la nueva versión internacional, o sea, la palabra de Dios para todo y la nueva versión internacional. A veces usaré la Reina Valera, pero esencialmente usaré estas versiones que ya he mencionado. Así que el título, entregando nuestra mente a Dios, evitamos las pasiones pecaminosas. Hermano, Santiago comienza mostrando que la raíz del problema que él trata no está fuera de nosotros, sino dentro. Escuche cómo dice. En el versículo 1 de Santiago 4, en la nueva versión internacional, escuche cómo él dice. Una pregunta él hace. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? En otras palabras, Santiago hace algo sorprendente. ¿Qué es? Que él hace una pregunta y responde, da la respuesta con otra pregunta. Escuche cómo él lo dice una vez más. Quiero leérselo, pero esta vez en la versión Palabra de Dios para todo. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? En esta versión él hace una pregunta y después responde, vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Pero en el texto, en las demás versiones, él responde la pregunta con otra pregunta. En la Reina Valera, él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y escuche la respuesta. Otra pregunta, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Él hace la pregunta y se da la libertad de responder con otra pregunta. Él habla de las guerras, o sea, la batalla que se dan dentro de nosotros mismos, pero esas batallas no se quedan dentro de nosotros, sino que la extrapolamos, la llevamos a nuestro exterior y entonces causamos guerras entre nosotros mismos. Hermano, la vida cristiana de por sí es una guerra. La vida cristiana es una guerra porque dice la Biblia en Colosenses 1:13 que Él, hablando de Cristo, escuche bien, nos rescató del reino de las tinieblas, y escuche ahora, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. De manera que el cristiano, y esto es importante, ya vive en una guerra. ¿Por qué? Porque antes de ser creyente, era controlado, dominado o administrada la vida del creyente por Satanás, el reino de Satanás. Ahora viene Cristo, muere en la cruz del Calvario, resucita por nosotros. Cuando lo recibimos, Él nos traslada del reino de Satanás a su reino. Pero hay un problema. ¿Cuál es? Que Satanás no se da por vencido. Satanás sigue pensando que todavía le pertenecemos, que todavía hay posibilidad de que Él nos conquiste para su reino. ¿Dónde lo dice? La Biblia lo dice en Pedro. Dice que nosotros tenemos que velar porque el enemigo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que el cristiano vive en una guerra. Pero la guerra de la que habla Santiago no es esa. Note que él hace la pregunta que de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Digámoslo de esta forma. Él está hablando de la guerra y los problemas, los conflictos que se dan entre los hermanos dentro de la iglesia. Entonces él hace la pregunta, ¿de dónde viene eso? Eso no es normal, eso no debería suceder, es lo que él tiene en mente. Y entonces él declara, esas guerras y esos pleitos, esas contiendas vienen de vuestras pasiones que están dentro de ustedes. De esas pasiones que están dentro de ustedes mismos. Pero ya el apóstol Pablo, mis amados hermanos, había hablado de esto. En Romanos 7, 17 y 23, escuche lo que dice el apóstol Pablo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, y escuche ahora, sino el pecado que mora en mí. Y en el 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y escuche, y que me lleva cautivo
a la ley del pecado que está en mis miembros. Si usted me preguntara, pastor, ¿cómo yo entiendo esos textos más sencillos? Pues el apóstol Pablo tiene en mente que cuando nosotros pecamos en Adán y Eva, en el huerto, lo que se llama la caída, el pecado original, entraron 3 sentimientos en nosotros: miedo, vergüenza y culpa, que se convirtieron en el pecado o que se convirtieron en los detonantes del pecado en nosotros. Transformaron la imagen y semejanza de Dios. Laceraron, enlodaron la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Y ahora, escuche bien, esos sentimientos desde dentro nos impulsan a pecar y por ende a hacerle guerra a nuestros mismos hermanos. En el versículo que continúa, que es el versículo 2, escuche cómo Santiago describe la guerra que se da entre nosotros. El versículo 2, Nueva Versión Internacional, dice: desean algo y no lo consiguen. ¿Y qué pasa? Pues ahora no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. ¿Y qué más? Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Versículo 3. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. No sé si usted entendió. Él está hablando de matar, no en el sentido de que tomamos una pistola y la descargamos sobre el hermano. Él está hablando de que nosotros, y obvio, él está hablando a una audiencia original, a los lectores originales, pero nosotros no nos escapamos. Recuerde que Santiago escribe su carta exclusivamente para cristianos que están dispersos por todas partes. Así que usted y yo somos parte de esta realidad. Muchas veces se da en nuestras vidas que por nuestras pasiones desordenadas, nuestras pasiones fuera de control, nosotros nos atacamos los unos contra los otros. Hablamos del hermano y eso es homicidio. Maltratamos al hermano y eso es homicidio. No aplicamos misericordia a nuestro hermano y eso es homicidio. Por eso él habla de que matan. En la Reina Valera lo dice de otra manera: codiciáis y no tenéis. Matáis, o sea, a tu hermano lo maltrata, ese es el matáis, y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Escucha ahora: combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y oiga qué cuadro tan crítico nos pone Santiago. Él dice que no tenemos lo que deseamos porque no lo pedimos. Pero escuche ahora: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En esta versión, la NBI dice que cuando piden no lo reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Cómo es el cuadro? Es un cristiano convertido, salvo, de eso no hay duda, pero que ha descuidado, como verán más adelante, han descuidado su mente y entonces esos sentimientos primarios, miedo, vergüenza y culpa, se desbordan dentro y se convierten en envidia, en celo, en ganas de obtener más de lo que la persona está teniendo. Por ejemplo, el hermano está administrando algo en la iglesia, pero el otro está sentado y en vez de orar que Dios use a ese hermano, lo que hace es envidiarle. Y créame, como pastor, eso lo veo a diario. Personas que en vez de decir, oh Dios, usa al hermano, están resaltando las cosas supuestamente negativas de ese hermano. Hermanos, y si así lo hacemos, no estamos siendo cristianos conforme a la voluntad de Dios. No voy a cometer el error de decir que no somos cristianos. Porque aunque estemos fallándole a Dios, lo que Dios nos llama en este pasaje a través de Santiago es arrepentirnos para que Él pueda seguir obrando en nosotros. Por ende, no nos está descartando como cristianos. Y el cuadro en el versículo 3 termina de una manera preocupante. Dice, ustedes, en el 2 termina diciendo, ustedes no reciben porque no piden.
Pero en el 3 añade, y aun cuando piden, no reciben porque están pidiendo mal, porque piden, escuche bien, fuera de la voluntad de Dios. La pasión de Dios no es lo que te está motivando a pedir. Qué cuadro tan crítico cuando nosotros lo que pedimos para nosotros, por lo que peleamos, no es por lo que Dios quiere pelear. Eso lo vemos en la historia del pueblo de Dios desde Israel. Como Israel muchas veces pedía en el Antiguo Testamento y anhelaba no lo que Dios anhelaba para ellos, que era el bienestar, sino lo que ellos desde sus pasiones desordenadas estaban pensando que era lo que les convenía. Santiago, que no tiene pelos en la lengua, porque está en el espíritu, los llama adúltero. En el versículo 4 dice, oh gente adúltera. En la Reina Valera dice, oh almas, o sea, oh personas, oh vidas adúlteras. ¿Y en qué consiste el adulterio? Oiga ahora cómo cambia, pero en el mismo sentido, en el mismo hilo, pero cómo se agrava la situación. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Hermano, usted dirá, ¿y por qué él está hablando de las pasiones que nos llevan a la guerra, que nos llevan a matar, a la envidia, a tener situaciones con los hermanos? Y ahora dice que estamos siendo amigos del mundo. Es lo que está diciendo, escuche ahora, que esas personas que viven así, como en el versículo 1, o sea, que están viviendo por sus pasiones dentro de ellos, esas pasiones lo desconectan de Dios y lo que hacen es que lo llevan a igualarse al mundo o a anhelar las cosas del mundo. Dicho más sencillo, si tu pasión no está en Dios y en su voluntad, tu pasión está en el mundo. Tu pasión está en alcanzar lo del mundo. Tu pasión está en el éxito del mundo. Tu pasión estaría entonces en los logros del mundo. En el mundo la gente quiere acumular, tener más, tener posición, tener riqueza, tener nombre, tener dominio, tener control. Pero en Cristo no es así. Y Él dice en el versículo 5 que no en vano Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Él está hablando de que cuando Él puso el Espíritu Santo en nosotros, ese Espíritu Santo que Él puso nos anhela para Dios. Primera de Corintios 6:19 lo dice de esta manera. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Le doy esos segundos para que usted medite. ¿Cómo está obrando el Espíritu Santo en su mente? ¿O su mente está desconectada del propósito de Dios? Hermano, es muy fácil desconectarse del propósito de Dios. Créame que es fácil. A veces nosotros nos entronizamos una idea y creemos que esa idea es la que nos conviene y comenzamos a caminar por ese lugar. Y si usted no lo entiende, busque en la Biblia y lea la historia del profeta Balaam. Este profeta, el pueblo le dice, vienen a buscarlo y le dicen, maldice al pueblo de Dios y te vamos a pagar. El profeta dice, yo no quiero maldecir al pueblo de Dios porque yo he sido llamado a bendecir al pueblo de Dios, pero quiero el dinero. Ahí está el problema. Cuando él entroniza, cuando él interioriza el valor del dinero que le están ofreciendo, ¿usted sabe qué terminó haciendo el profeta Balaam? Yendo a maldecir al pueblo de Dios, aun cuando él sabía que eso no era lo que Dios quería. Esa es la historia donde Dios usó aquella famosa mula para hablarle a Balaam y hacerlo retroceder. Así que en el versículo 5 nos dice Santiago que la manera que nosotros tenemos que tener el entendimiento claro es que esas pasiones nos enemistan, estoy en el final del 4 o en el 4 completo, nos separan de la voluntad de Dios y que eso nos hace amigos del mundo, pero enemigos de Dios, separados de Dios, y que debemos entender, escuche bien, que
las Escrituras hablan de cómo Dios anhela celosamente a través del Espíritu que Él puso en nosotros. Primera de Corintios 6, 19. Entonces, Él cita ahora en el versículo 6 a Proverbios 3, 34 y dice, pero Él nos da ayuda con su gracia. Por eso la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ya le he dicho en más de una ocasión en mis prédicas que la palabra orgullo en la Biblia, en el idioma original, esa palabra viene del hebreo, y la palabra orgullo significa sencillamente atreverse. Y visto en nuestro contexto, significa atreverse a hacer algo sin Dios. Atreverse a hacer algo sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Atreverse a hacer algo sin importarle lo que Dios esté diciendo. Así que en este texto se usa en ese sentido. Versículo 6. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos que quieren hacer las cosas sin Él, sin tomar en cuenta su voluntad, pero da gracia a los humildes. Y esto nos lleva entonces a la pregunta más importante del mensaje y mi última recta, la recta final del mensaje también. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo entonces yo puedo evitar esos conflictos de que habla Santiago en el versículo 1? ¿Cómo yo puedo salir de esas pasiones desordenadas que me hacen luchar contra mis hermanos, que me hace tener envidia, que me hace convertirme en homicida de mi hermano, que me hace reñir contra mis hermanos, que me hacen hacer la guerra contra mis hermanos? Y peor aún, que cuando pido no recibo porque pido para mis propios deleites, o sea, pasiones. ¿Cómo lo hago? Versículo 7 nos da la respuesta. En la Reina Valera, el versículo 7 dice, someteos pues a Dios. En otras palabras, todo comienza con someternos a Dios, pero el texto nos deja incompleto. ¿Cómo es someterse a Dios? ¿Cómo yo me someto a Dios? Usted puede teorizar de muchas maneras. Usted puede decir orando, ayunando, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, diezmando. Usted puede decir de muchas formas, pero el pasaje de Santiago, de manera contundente, de manera clara y sencilla, nos dice cómo es que nosotros podemos someternos a Dios. Versículo 8. Escuche bien. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y escuche ahora, quiten el pecado de su vida, pecadores. Concentren sus mentes en Dios. Ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. O sea, la forma bíblica, según Santiago, para someternos a Dios es concentrando nuestra mente donde se alojan nuestras pasiones en Dios, dejándosela a Dios y diciéndole a Dios, yo quiero que tu pasión sea mi pasión, que tu voluntad sea mi guía, que tus anhelos sean mis anhelos. Ese es el hilo de pensamiento de este pasaje. De lo contrario, mis amados hermanos, viviremos y continuaremos viviendo de manera pecaminosa, como dice el pasaje, que quiero leerle una vez más este versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pues según el versículo 8, vienen de una mente que no ha sido centrada en Dios, no ha sido entregada a Dios, no ha sido sometida a Dios. Y Él lo explica y lo dice que son de nuestras pasiones. Pero el versículo 7 arroja más todavía. Porque dice que primeramente tenemos que someternos a Dios para que Dios pueda, hermanos, restaurarnos y pueda obrar en nuestra mente. Dice que tenemos que someternos a Él, entregarle nuestra mente. Pero escuche lo que dice el versículo en la segunda parte. Dice en la Reina Valera, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto también, ya lo he dicho antes, que en el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento, no es la palabra resistan al diablo, sino la palabra que traduce la TLA, la traducción lenguaje actual, lo traduce de esta forma. Por eso
obedezcan a Dios y escuche ahora, háganle frente al diablo y huirá de vosotros. Permítame comenzar a cerrar con esto que voy a decir. Si usted somete su mente a Dios, deposita su mente en Dios, usted dice, Señor, quiero que tus anhelos sean mis anhelos, que tu voluntad sea mi voluntad, que tus pensamientos sean mis pensamientos. Después de eso, usted tiene que comenzar a caminar oponiéndose al diablo, no resistiéndolo. El término resistir significa usted de manera estático ejercer una fuerza contra algo que está viniendo contra usted. Es un concepto de física. Usted está detenido y lo están empujando, lo están tratando de sacar del lugar y usted resiste de pie. Ese no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es que usted, sometido a Dios, usted avanza no solamente hacia Satanás, sino contra Satanás. Entiéndase, contra los propósitos de Satanás, los propósitos del enemigo en su vida. Pastor, para entenderlo, deme una figura. Sencillo, Mateo 4, Jesucristo. Llega Satanás. Jesucristo no lo resistió. Jesucristo lo invistió. Jesucristo se opuso a Satanás. Y Satanás quiso que él fuera al norte, hipotéticamente hablando. Jesús fue al sur porque era la voluntad de Dios. Pide que estas piedras se conviertan en pan porque tiene hambre. Jesús dice, mi mente está centrada en Dios, mi mente está glorificando a Dios, está priorizando a Dios y aunque tengo hambre, no voy a obedecer al enemigo. De manera que él contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es oponerse al diablo. Hay cristianos que viven resistiendo al diablo y creen que están haciendo la voluntad de Dios. No lo resista, oponte, ve en contra de, sé pragmático en esto y no te quedes estático, sino que haz todo lo contrario de lo que Satanás quiere en tu vida. Y eso es oponerse al diablo. Versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y ya lo dije, en esta versión dice que nosotros debemos centrar nuestra mente en Dios. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo yo sé que yo estoy oponiéndome a Satanás, sometido a Dios? ¿Y cómo yo puedo tener pruebas fehacientes? Versículos 9 y 10, y ahí termino. Oiga cómo lo dice. Lamentense, pónganse tristes y lloren, que su risa, o sea, su risa de ahora, resultado de sus pasiones desordenadas, se convierta en llanto y su felicidad, entiéndase de ahora, por la vida que está viviendo, se convierta en tristeza. En otras palabras, versículo 10, humíllese ante el Señor y Él les dará honra. Reconozca que ha vivido de una manera que no es la usted. Debe producir un desagrado natural por no haber vivido agradando a Dios y Dios lo va a honrar. Concluyo. Nosotros, más que los lectores originales de Santiago, necesitamos entregar nuestras mentes a Dios para evitar esas pasiones pecaminosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más oferta, más distracciones y más ofertas que los oyentes, o sea, los lectores de Santiago. El tiempo de Santiago era malo, el tiempo de hoy es malísimo para el cristiano. Dependiendo cómo usted lo mire, es malísimo por las ofertas que tenemos. Es bueno porque todavía podemos confiar en la gracia de Dios. Yo propongo entonces, mis amados hermanos, que terminemos orando, humillándonos, pidiéndole perdón al Señor, entregándole nuestras mentes a Dios, diciéndole al Señor, mis pensamientos te lo entrego, mis planes te lo entrego, mis acciones te lo entrego, Señor, mis pasiones te las entrego. Hermano, renuncie de manera definitiva a sus propias pasiones, a sus propios deseos, a sus propios planes, con tal de que el Señor haga lo que Él dice aquí. ¿Qué es lo que Él dice? Bendito el nombre del Señor. Humíllese delante del Señor y Él los exaltará. El que no se humilla delante del Señor, entonces será humillado
por el Señor. Lo repito, el que no se humilla delante del Señor de manera voluntaria para que estas pasiones sean deshechas, entonces será humillado por el Señor. Padre, he predicado tu palabra.